Podcast, Spotify y también en iVoox. Y si te parece, José Reyes, pues podemos entrar de lleno a este tema que nos presentas el día de hoy. Y ya decíamos, tiene que ver con esta reconfiguración del propio panorama del trasiego de drogas en México y en toda América Latina. ¿A propósito de qué? De que hay una nueva droga que ha venido a sustituir a otras drogas en el consumo allá en Estados Unidos. No quiere decir que se haya reducido a cero el consumo de otras drogas, pero el fentanilo ha venido a ocupar el lugar o amplios lugares que ocupaba precisamente drogas como las metanfetaminas, la heroína, la propia cocaína e incluso la marihuana. Por eso en esta investigación que nos presentas, José Reyes, señalas que el fentanilo estaría reconfigurando el crimen organizado en México. En México ya habría evidencia de la reconfiguración de las operaciones de los grupos criminales a partir de la emergencia del fentanilo en Estados Unidos. Esto aseguran los investigadores Carlos Pérez Ricard y Aranza Ibarrola García. El ingreso del fentanilo al mercado mexicano es un ejemplo más, escribe José Reyes, y le invito a que lo consulte en www.contralinea.com.mx, de cómo las redes criminales en el país han logrado entender los cambios en los flujos de droga alrededor del mundo y adaptarse a las mismas situaciones. Como decíamos, esto asegura la investigación de Carlos Pérez Ricard y Aranza Ibarrola García. En su análisis, la transición hacia el fentanilo, señalan que el boom del fentanilo se da en el contexto de la apertura del mercado interno de marihuana medicinal y recreativa en Estados Unidos, donde ya es legal en 17 de los 50 estados que componen la Unión Americana. Y podríamos decir, José Reyes, como ya no es negocio, al ser legal precisamente la marihuana, pues hay que buscar otras drogas que vengan a seguir haciendo crecer ese negocio ilegal multimillonario de las drogas allá en Estados Unidos. Así es, Osimo, estamos asistiendo pues a históricamente a esta reconfiguración del tráfico de drogas a nivel mundial, precisamente con la aparición de las drogas sintéticas y en específico con el fentanilo. Los investigadores recuerdan cómo México ha participado de este tráfico mundial de drogas, suministrando a Estados Unidos prácticamente desde la década de 1940 del siglo pasado, cuando era el opio y la marihuana la que los cárteles de la época distribuían. Los fundadores de la entonces cártel de Guadalajara y de Juárez ya se encargaban de distribuir grandes cantidades, grandes toneladas de este tipo de drogas para Estados Unidos. Con el tiempo esto se fue modificando hasta la década de los 80s, cuando los cárteles mexicanos empezaron a incursionar en el trasiego de la cocaína proveniente de Sudamérica, de los cárteles de Medellín y de Cali, y como también a través por la vía aérea y marítima y terrestre, llegaron al mercado norteamericano para seguir distribuyendo y atendiendo la demanda de este país. Es un fenómeno pues multifacético que también hemos abordado aquí y que tiene que ver precisamente con el desarrollo del capitalismo, en donde una de las partes fundamentales de quienes gobiernan países capitalistas en fase de imperialismo es precisamente Estados Unidos, como formas de contener a la población y de mantenerla no solo enajenada mediante los medios de comunicación y los aparatos ideológicos, sino a través de dotarlos de las drogas que requieran, aunque ellos digan en la forma que son drogas prohibidas. Sin embargo, no es así. Han sido drogas experimentadas desde la época del LSD en la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea, en donde tuvo una participación importante los marines de Estados Unidos y precisamente donde también perdieron esta guerra en esta región del país. Cabe destacar, pues, que la investigación que el día de hoy nos toca comentar, Sósimo, fue basada fundamentalmente en datos duros de la base de datos de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina,
el INEGI, entre otros, que dan cuenta de cómo ha sido el comportamiento del tráfico de fentanilo, que a pesar de que pues se han optado por revertir todo esto, señalan cómo bastaría anualmente con unas cuantas toneladas de esta droga sintética para cubrir la demanda de Estados Unidos. Sin embargo, es un doble rasero, como tú lo comentabas fuera de micrófono, Sósimo, hace algunos días, cuando decías que no es tan fácil para el capitalismo estar generando una droga que mata al consumidor. Entonces el consumidor consuetudinario va a decir, bueno, si yo no me quiero morir, quiero seguir en el viaje hasta el infinito. Este es un dato importante, el que tú observaste, Sósimo, porque revela cómo, desde el punto de vista médico, si bien es cierto, las autoridades de Estados Unidos no pueden con la epidemia de opioides que se ha dado en este país, precisamente en donde su población fundamental es la que trafica la mayor parte de este tipo de drogas, en México se ha reflejado y se ha dado a conocer por parte de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional cómo se han desmantelado laboratorios clandestinos que han producido o que producen metanfetamina, toda vez que el fentanilo requiere de una mayor precisión y de un mayor cuidado, dada su alta potencia, que resulta tan peligroso que basta una simple aspiración o un simple roce para que la persona de inmediato se vuelva adicta o, dependiendo de su grado de resiliencia, o se muera. Es decir, no es tan fácil también este fenómeno, de tal manera que desde 2016, tal como argumentan y destacan estos investigadores, han venido demostrando cómo va a tener su propio desarrollo y climas y, por supuesto, declive hasta que se estabilice, así como el resto de las drogas que han tenido ocasión de figurar en la historia del narcotráfico en el mundo. Así es, José Reyes, pues ya decíamos que probablemente el fentanilo sea una droga de transición, o tú ya lo advertías también hace unos instantes, en el sentido de que pudiera también tener algún tipo de transformación en la propia droga de fentanilo, pues para que no sea tan mortal. Ya comentabas, hay que recordar que incluso un mal manejo de la mínima sustancia de fentanilo puede hacer que las personas mueran. 2 gramos son suficientes para que atraviesen la piel, es decir, solamente tocando la propia piel pudieran atravesar la piel y con eso pues prácticamente matar a la persona. Por eso decíamos, es también una droga que no se maneja fácilmente, se tiene que hacer en laboratorios, pero ni siquiera son laboratorios como la mayoría de los que hemos podido ver, que sí se han desmantelado, por ejemplo, en México y en otras partes del mundo, de metanfetaminas, donde ahí los vemos pues totalmente improvisados, con una infraestructura rudimentaria, en lugares sin acceso a servicios como luz eléctrica o agua potable. Pero en el caso del fentanilo sí se requiere de un laboratorio donde pueda haber ambientes controlados, porque el propio manejo inadecuado del fentanilo puede matar a quien lo manipula. Entonces, me parece también importante esta situación, José Reyes, porque pues no se puede tener, digamos, que la producción de fentanilo en laboratorios que broten como hongos por todos lados. Se necesitan laboratorios específicos para poder manejar el fentanilo, eso por un lado, y por otro algo de lo que ya también estabas comentando, pues señalar que precisamente a estas empresas capitalistas, criminales, que son las que encabezan la producción y distribución del fentanilo, pues les interesa que sus clientes vivan, que estén ahí como consumidores cautivos por mucho tiempo, como lo hacen las otras drogas, y no que a los 2 o 3 meses pues se te acabe el cliente. Eso desde el punto de vista de estas empresas. En ese sentido, por eso ya comentábamos que pudiera ser el fentanilo una droga de transición, porque ni siquiera, así como está actualmente, resulta en beneficio a largo plazo para el propio cártel, para los propios cárteles y quienes controlan la droga, decíamos,
el trasiego de droga, el mercado mundial de las drogas. Y también en ese sentido, pues, José Reyes, señalar que hay una reconfiguración del propio trasiego de drogas en México, pero también en el mundo, a propósito de esta nueva droga. Pero me parece que finalmente las grandes ganancias siguen estando donde han estado durante estos últimos 50 años, es decir, en Estados Unidos. Y señalar también otra cosa, José Reyes, y que tiene que ver con este supuesto combate a las drogas, pues que son ya 50 años de fracasos, porque esta política que Estados Unidos ha impuesto al mundo no ha evitado que su sociedad siga prácticamente envenenándose con nuevos tipos de droga. Así es, Osimo, en este análisis, la transición hacia el fentanilo, publicado en la revista de Ciencias Sociales, concretamente en la Facultad de Sociología de la Universidad perdón, permítame, Si no, ahorita lo de buscamos. Uruguay, la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de República de Uruguay. Dicen los investigadores que han realizado esto que es pronto para saber el real impacto que ha tenido este fenómeno en el campo mexicano. Sin embargo, señalan con certeza que el negocio es relativamente menos relevante que en el conjunto del narcotráfico en México. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, dicen, mientras que en el 2010 se aseguraron 34.880 toneladas de marihuana, para el 2022 apenas fueron 244. A propósito de lo que señalábamos, Osimo, de cómo ha evolucionado el mercado de las drogas, en la medida en que se va haciendo legal, en la medida en que se va legalizando, pues desaparece esa connotación de ilegal y por lo tanto esa especulación económica de la que han hecho gala, pues desde los antiguos jefes de las mafias de Chicago con el tráfico de whisky en la época de la ley seca, hasta la actualidad, más de 150 años ya, en que precisamente una vez que se volvió legal, pues, se acabó todo el negocio y se cayeron muchas estructuras de la época. De esta manera, sin embargo, actualmente la que establecen estos investigadores es que los cárteles mexicanos, fundamentalmente Jalisco y Sinaloa, tienen una gran capacidad de adaptación y por lo tanto eso significa que ellos siguen, digamos, adaptándose a la evolución de lo que está en boga y de lo que resulta más fácil, porque este fenómeno del fentanilo, hay que decirle que no es nuevo, se utilizaba como oxicodín durante hace 4 décadas prácticamente para aliviar el dolor y tardíamente, apenas hace 4 años, cuando en Estados Unidos se dieron cuenta de que los doctores expedían de manera exorbitante muchísimas recetas de esta medicina para los dolores crónicos de pacientes, los narcotraficantes les compraban las recetas y ellos transformaban el fentanilo y lo vendían ya preparado para convertirlo en droga, que combinado con otros estupefacientes, pues servía precisamente para que esto fuera más poderoso que la morfina, 50 veces que la morfina. De tal manera que uno de los datos duros que señalan Carlos Pérez Ricard y la investigadora del CIDE es que las primeras señales de México comenzaron a involucrarse en el negocio del fentanilo, en efecto, datan del 2016. Ese año, dicen, la Sedena confiscó 15 kilogramos de fentanilo. Entre el 17 y 2019, el crecimiento fue importante, pero fue en el periodo 2020-22 cuando aumentaron exponencialmente las confiscaciones de este opioide sintético. Ponen como ejemplo que solo en febrero del 2023, en una sola operación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional decomisaron 530,000 pastillas de fentanilo, media tonelada de fentanilo, 150 kilogramos de precursores químicos como el acetaminofén y 30 kilogramos de fentanilo en polvo, más de lo confiscado en el periodo de 2016 a 2017. Con este dato duro, los investigadores dan cuenta de cómo este impacto
multiplicador de la evolución de la producción de esta droga ha ido pues rebasando toda proporción pues corresponde precisamente a las autoridades dar a conocer eliminación de laboratorios clandestinos, donde se supone los investigadores en todo el desarrollo de su texto no afirman categóricamente de que los cárteles ya estén produciendo en empresas formalmente establecidas con tecnología de punta dada la naturaleza y las exigencias que requiere el fentanilo para su producción, que estén ya produciendo se dan a entender que en efecto podría estar ocurriendo, pero aún no hay datos concretos que pudieran demostrar esta hipótesis. Así es, José Reyes. Hay algo que me llama mucho la atención sobre esta investigación que nos presentas y tiene que ver con que señalan que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son las dos organizaciones más poderosas del trasiego de drogas en el occidente, en el continente americano y probablemente en el mundo, y que hay que recordar este poderío data así, esta supremacía entre el mundo criminal data precisamente del sexenio de Felipe Calderón, cuando se les abrieron prácticamente las puertas para poder fortalecerse como en ningún otro periodo. Pero decíamos, estas dos organizaciones experimentan ya con más de 50 sustancias químicas que buscan los mismos efectos del fentanilo. Probablemente, José Reyes, en lo que ya tú también comentabas, una especie de transición hacia drogas que sigan generando el mismo nivel de adicción, pero que no maten en tan poco tiempo a los consumidores. Y lo que resalta también en este sentido, José Reyes, es que, pues si no es fentanilo, será otro tipo de opiáceo sintético o no, será otro tipo de drogas, pero hay un número indeterminado de sustancias en el ambiente que son susceptibles de generar adicción y de generar alteraciones, por supuesto, en la propia conducta, en las propias que somatizan el propio cuerpo humano. Entonces, en ese sentido, por eso decíamos, José Reyes, que esta lucha, supuesta lucha contra el narcotráfico, pues está totalmente equivocada cuando se pone énfasis en asuntos de policías y ladrones, de narcotraficantes y fuerzas del orden, porque pues ahí prácticamente no está el problema. El problema es un asunto de salud pública, es un asunto también de educación, porque siempre, así como está configurada la lucha contra el narcotráfico en el mundo, impuesta por Estados Unidos, pues siempre habrá alguna droga que sustituya a otra. Tú ya hacías eco de cómo el whisky pues fue precisamente esta primera droga y que al hacerla legal pues los cárteles tuvieron que buscar otra droga, encontraron la marihuana, hoy la marihuana es legal en muchas partes de Estados Unidos, no se le considera incluso ya una droga dura, entonces pues está la cocaína y está la heroína y así se irá siempre encontrando las metanfetaminas, otro tipo de drogas, porque me parece el enfoque del combate a las drogas pues sigue siendo erróneo. Así es, Sósimo, 3 datos duros que ofrecen los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica se refieren a, como lo indicas tú, de que estos cárteles, Jalisco y Nueva Generación y Sinaloa, experimentan con más de 50 sustancias químicas que buscan los mismos efectos que el fentanilo. Es decir, ya están trabajando para ver de qué manera no se les mueren los clientes. En ese sentido, al menos dicen que desde 2022 ya participan en el mercado de fentanilo y otros opiáceos sintéticos. También señalan que de los 40 eventos relevantes de confiscaciones y detenciones relacionadas con el fentanilo, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional e informes de Seguridad Pública Federal, 21 se han registrado en Sonora, 13 en Baja California y 4 en Sinaloa. En Sonora, esto ha ocurrido en los municipios de Opodepe, San Luis Río Colorado y Nogales, y en Baja California, en Tijuana, Tecate y San Quintín.
Entre diciembre del 19 y marzo del 23, el ejército mexicano ha desmantelado 1,206 laboratorios clandestinos. De ese total, 1,071 han sido localizados en Sinaloa. Esto es, el 88,81% de los laboratorios desmantelados se localizan en Sinaloa y el resto en las otras entidades. Por otra parte, indican cómo informes de la DEA dan cuenta de cómo la mayor parte de los precursores químicos provienen de China y de la India a través de los puertos del Pacífico, Lázaro Cárdenas y Manzanillo en Colima y Michoacán. De tal manera que esta concentración de mercancías en unos cuantos puntos, contrasta pues con el tráfico de cocaína proveniente de América del Sur y cuyas zonas de llegada pues son más diversas y ya hemos dado cuenta aquí en otras ocasiones. Tenemos una gráfica de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue presentada durante en el primer informe de seguridad pública hace 2 meses, en donde se observa cómo una foto donde están quemando marihuana y abajo hay un cuadro específicamente de el número de los resultados de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública, precisamente en la erradicación de hectáreas de amapola, marihuana, hoja de coca, fentanilo incluso. Aquí tenemos. El dato importante aquí es los kilogramos de fentanilo que han sido destruidos por la Sedena son 1,258,72, es decir, poco más de 1 tonelada. Desde ese punto de vista, aquí observamos ya también con estos datos duros tomados de este informe que se presentó precisamente en la mañanera, cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la respuesta que dan las autoridades federales para el combate a este fenómeno. Además, por supuesto, de una campaña intensa que se está dando a través de radio, televisión, con carteles también en el metro y en el sistema de transporte público ¿cómo se llama? Del Metrobús y de otros mecanismos precisamente para orientar a los jóvenes a que no consuman esto porque van directos a la muerte, Sósimo. Así es, y también en este mismo recuadro que estás presentando, José Reyes, pues se da cuenta de que se han confiscado 7,754,930 pastillas de fentanilo. Y aclarar esta situación sobre los laboratorios que han sido desmantelados en México, que no son de fentanilo. No se ha podido acreditar un solo laboratorio que produzca fentanilo en México. No sabemos si por ahí haya alguno o algunos, pero en términos concretos, generales, ni en Estados Unidos, las autoridades de la DEA, por ejemplo, que estarían muy interesadas en dar a conocer un laboratorio en México que pudiera fentanilo, pues no lo han podido hacer. No hay un solo registro de un laboratorio que produzca fentanilo en México. Hay, por supuesto, confiscación del producto en pastillas o puro, que va en trayecto con rumbo a Estados Unidos y ahí se confisca. Pero no ha habido un solo desmantelamiento de laboratorio que produzca fentanilo. Los datos que se muestran y que recoge el propio informe se refieren a laboratorios de producción de metanfetaminas y que, como bien comentas, José Reyes, en su gran mayoría se han localizado allá en el norte de Sinaloa, el sur precisamente de Sonora. Así es, Osimo. En su análisis plantean los investigadores en su estudio sobre la transición hacia el fentanilo 3 hipótesis que han ocurrido recientemente a propósito de la aparición de este opiáceo. La primera es la fragmentación y reducción en el tamaño de las organizaciones. La segunda es la atracción de cuadros profesionales especializados para el trabajo dentro de los laboratorios. Y tercero, la desvinculación de organizaciones con la sociedad al descolocar su anclaje territorial por ser independientes a la dinámica de cultivos. En estas 3 hipótesis, entre otras aseveraciones, ¿qué es lo más importante es, ha llegado a tal grado ya de sofisticación la nueva modalidad de drogas como el fentanilo, que los cárteles se han preocupado por profesionalizar a los cuadros, en este caso químico-farmacéuticos, y les pagan directamente
en las universidades públicas y privadas para que puedan llegar a sintetizar estas sustancias letales. Un dato importante, Sósimo, que hay que señalar es al que te refieres. En efecto, no está claro todavía, y ellos mismos, los investigadores, lo reconocen. Dicen, no está claro específicamente si las muertes en Estados Unidos ocurren precisamente por el consumo de fentanilo o se dan por la mezcla de este opiáceo con con otras drogas como la heroína, la morfina y otro tipo de metanfetaminas como el crack, entre otros. De tal manera que aquí es donde está, digamos, la aseveración y la tesis central del documento, en de cómo esta readaptación a lo que venga de las organizaciones criminales y por tanto un nuevo reto para las autoridades también de adaptarse para enfrentar este fenómeno de los cárteles de la droga en México. Ya en otras ocasiones hemos dicho cómo se han fragmentado y proliferado y cómo se ha seguido hasta el momento la política de el Kingpin Strategy, la estrategia de descabezamiento de los principales líderes de las organizaciones. Toda vez que, de acuerdo con Carlos Pérez Ricard y su colega del CIDE, establecen cómo 4 grupos ya han sido desarticulados, es algo novedoso. Los Zetas, el Cártel del Golfo, los Beltrán Leiva y la familia michoacana, lo cual no quiere decir que hayan sido desaparecidos. Simple y sencillamente se han atrincherado en ciertas regiones, pero no son preponderantes, sino que obedecen a ciertas dinámicas de la fenomenología del comportamiento a nivel nacional del fentanilo, perdón, del tráfico de drogas y de otro tipo de delitos como el secuestro, el homicidio, el robo en distintas modalidades, entre otras. Pero lo que en la esencia del planteamiento del documento es que han sido Golfo y Sinaloa y Jalisco Nueva Generación los responsables de haber acaparado la distribución y ahora la producción de estos opiáceos en México. Pues una investigación muy importante, José Reyes, que le invitamos a la audiencia que pueda consultar en www.contralinea.com.mx. Ahí están los detalles, ahí están los cuadros también de este reportaje que nos está presentando José Reyes y que da cuenta de cómo la necesidad masiva de la sociedad estadounidense por fentanilo ha ido reconfigurando el panorama del narcotráfico, pues en toda la cadena de suministro, México e incluso también América Latina, porque ahora el narcotráfico se organiza, se orienta en torno a la distribución de fentanilo, ya en menor medida en torno a la cocaína, la heroína, la marihuana, las metanfetaminas y toda otra serie de drogas. Ahora todo se orienta con respecto del propio fentanilo y pues tiene particularidades ahí muy específicas desde los propios precursores del fentanilo y desde que por lo menos hasta este momento no se ha detectado un laboratorio en México de fentanilo porque se trata de ambientes que se tienen que controlar de mejor manera, no son tan abiertos o incluso improvisados los laboratorios como los que conocemos de metanfetaminas. Pero José Reyes, pues ¿con qué concluyes esta presentación que nos has hecho sobre este tema y que, como decíamos, la audiencia puede consultar en nuestra página? Pues finalmente que puedan consultar las gráficas de los kilogramos de fentanilo confiscadas en México en 2016-2022, así como las pastillas de fentanilo confiscadas por la Sedena, mediante unas gráficas que se observan, elaboradas precisamente por el gobierno de México, ambas, y de la Sedena, en donde se observa cómo esto va en crecimiento paulatino desde el 2016 hasta la fecha. Finalmente, Sósimo, decir cómo cita estos investigadores un informe del Centro Nacional de Inteligencia de finales del 2022 que da cuenta de la concentración del mercado de suministro de químicos para la producción de fentanilo. Según este reporte, 3 empresas legalmente constituidas en México. Estas son Corporativo y Enlace RAM, Corporativo Escomexa y Grupo Posteca,
los cuales abastenían sin distinción tanto al cártel Jalisco como al Sinaloa de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Decir, Sósimo, que este trabajo, este informe es un trabajo exclusivo de Contralínea, en el que pues, como cada día, presentamos un trabajo distinto, del cual no se ha publicado, pues, en ninguna otra parte, salvo precisamente en la revista esta de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, por un mexicano destacado, precisamente académico, que cuenta con diversos títulos, entre ellos el de licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y de licenciado, doctor también en la misma especialidad por la Universidad de Berlín, y que se ha destacado también en otras investigaciones. Lo hemos tenido aquí también enlazado en el estudio. Cuenta con una amplia experiencia y digamos, es un trabajo serio. Contralínea no se fusila, pues, sino toma datos de otras publicaciones para poder traerlas aquí, como lo hacen otras publicaciones. Así es, José Reyes, pues sí, en efecto se trata de una investigación muy importante de los investigadores Carlos Pérez Ricard y Aranza Ibarrola García, pues, y le invitamos a que este reportaje elaborado por José Reyes, que basado precisamente en estos trabajos académicos, pues puede usted consultar en www.contralinea.com.mx, y no queremos despedirnos sin antes agradecer a quienes han estado acompañándonos, a quienes están en contacto con nosotros. Vamos a leer algunos mensajes. Agradecemos mucho lo que nos comentan. Gracias, gracias también. Siempre sus comentarios son muy bienvenidos. Y saludamos con mucho gusto a Ángela Macha, quien dice: los delincuentes están más actualizados, no les importa el daño a las personas que tristemente se enganchan. Así es, Ángela Macha, y decíamos, pero al mismo tiempo el propio negocio no puede prosperar si todos tus clientes se te mueren a los 2 meses. Ellos requieren que sigan viviendo por años, consumiendo por años, siendo adictos por años, precisamente para seguir engrosando sus finanzas. Por eso decíamos, pues sí, se trata de el fentanilo, una droga probablemente de transición. Connie FR nos dice: sin aparente control de drogas y armas en el país que se siente autoridad mundial, es decir, Estados Unidos. No hay coherencia, pero sí se ven grandes ganancias que generan estas prácticas de dolor y muerte en las poblaciones. Pues sí, en poblaciones de América Latina, de Asia, pero también incluso en las propias poblaciones de Estados Unidos, y al parecer pues no hay ningún tipo de intención real de combatir el trasiego de drogas allá en Estados Unidos. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones. ¿Cómo es posible que se arroguen el derecho de intervenir en los países para impedir el trasiego de drogas, y allá en Estados Unidos, hasta la última calle, hay quien puede distribuir drogas prohibidas, como precisamente el fentanilo, como la heroína, la cocaína, las metanfetaminas? ¿Cómo es posible que de tal manera tan masiva se distribuya cualquier tipo de droga en Estados Unidos y sus autoridades allá no puedan hacer nada, José Reyes? Así es, Sósimo. Finalmente, un comentario de Silvestre Cruz, quien señala: el fentanilo es parte de la gran economía estadounidense. Por eso, los gobiernos nunca han hecho nada para tratar de detener el consumo aquí en suelo estadounidense. Así es, Silvestre Cruz, como lo hemos dicho en otras ocasiones a propósito de otros fenómenos del contrabando de drogas. Este es parte fundamental incluso del Producto Interno Bruto, no solo de Estados Unidos, sino de países enteros de toda Latinoamérica. Es un fenómeno que, así como apareció, tardará pues quizás otros 100 años en que pueda erradicarse, toda vez que juega un papel importante en la economía. Y mientras la economía esté dominada precisamente por las grandes potencias, que en realidad pues ya se han ido desinflando, como en el caso de la Unión Europea, pues resulta cada vez también más difícil, si no hay disposición política para su combate, como ha ocurrido recientemente con la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que en donde no se cumplen los compromisos que adopta Estados Unidos para detener el flujo de armas y para ir a fondo en contra de los narcotraficantes estadounidenses. Y al contrario, se ha dedicado a especular y amenazar con invadir a México y con detener a los
principales líderes a decretar, por ejemplo, esto del fentanilo como un arma terrorista, y a las organizaciones que lo trafican también, meterlas en este terreno para justificar una posible intervención en México, algo de lo que ya abordamos la semana pasada. Así es, José Reyes, pues que empiecen por detener a los grandes capos que tienen allá en su territorio, los que además se llevan las mayores tasas de ganancia porque son los que disponen al consumidor final este producto. Pues con esto estamos concluyendo esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación. Agradecemos mucho su compañía. Recuerden que los detalles de esta investigación y de las demás que les presentamos de manera exclusiva aquí en Contralínea pueden encontrarlos en www.contralinea.com.mx y ahí podrá incluso bajar documentos, navegar en ellos, consultar las infografías, los cuadros, los esquemas que también acompañan cada una de estas investigaciones. Y también les solicitamos que dejen su like, su manita arriba, su me gusta y que compartan el enlace de esta transmisión entre sus familiares, conocidos, amistades y entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos dicho. Recuerden que precisamente ahí en nuestras redes se queda esta transmisión, por lo que vía streaming podrán estarla viendo, escuchando más adelante todos aquellos a quienes ustedes inviten. Les invitamos también a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y estamos como Contralínea